Buenos días a todos, gracias por estar aquí, por ser yo, y gracias por estar aquí por hasta ahora, que también es muy importante. Cuando Vasco me invitó, muchísimas gracias Vasco por organizar este evento genial y por invitarme más aún, fue complicado porque me planteé una serie de cuestiones. Me dijo, bueno, no quiero que hables tanto de ti o no quiero que hables tanto de las cosas que haces, sino de cómo las haces. Por un lado es más fácil porque yo como profesor, bueno, como director del máster y como profesor de creatividad allí en el máster, pues tengo, bueno, una serie de clases preparadas sobre el tema, pero por otro lado, no es fácil transmitir en muy poco tiempo, como hay ahora, todo un sistema de trabajo, toda una filosofía de vida que, bueno, que os quiero resumir un poco, a ver si soy capaz de hacer entender cómo funciona el tema de creatividad. Enseñar creatividad es una paradoja, es algo que no se puede hacer, evidentemente. Creo que todos estamos de acuerdo que ser profesor de creatividad es impensable, pero sí que es una manera de hacer ver una serie de procesos, como decía bien Vasco, que es interesante conocer porque sí que se puede ser muy creativo. Vamos poco a poco. Bueno, la charla la he titulado La creatividad como arma de destrucción masiva, porque realmente creo que es un arma que tenemos poderosísima, la creatividad. De hecho, probablemente a día de hoy, con todo lo que tenemos montado alrededor, se ha formado la sociedad, y realmente es el arma más potente que tenemos. Cuando queremos luchar contra algo, y después tenemos algunos ejemplos interesantes, es la más interesante y es probablemente la más poderosa, la que tenemos más a nuestro alcance. Me presento un poquito. Yo soy Emiliano. Mi trayectoria empezó como diseñador industrial, como estudiante de diseño industrial, aunque realmente nunca llegué a ejercer. Muy pronto me desvié al mundo del arte interactivo, del arte digital. De hecho, ya tengo una edad, me pilló justo en el cambio del arte analógico al arte digital. Y bueno, fue un mundo que me atrapó bastante. A partir de aquí me fui redireccionando por la vida y bueno, pasaron muchas cosas y ahora estoy como profesor en la universidad, que veremos cómo he llegado hasta aquí. Todo comenzó cuando yo era muy pequeño y conocí, no a él, pero sí las teorías de este señor. Torrance es un estudioso de la creatividad muy importante. De hecho, toda mi metodología se basa, casi toda mi metodología se basa en sus enseñanzas. Y lo conocí cuando era muy pequeño, porque mi hermana estudiaba magisterio y un día vino un trabajo de clase y dice, me tienes que ayudar, yo era así, me tienes que ayudar porque esto no sé por resolverlo. Y entonces me enseñó cómo trabajaba este señor, las teorías de este señor y sobre todo que tenía un método de medir la creatividad. Lo que hacía Torrance es creó un método, igual que había un test de inteligencia, pues creó un test de creatividad. Yo como persona pequeña, pues me planteaba cómo se puede medir la creatividad. Es algo bastante complicado, ¿no? Pero bueno, sí que tiene unas teorías muy interesantes que me llevaron a empezar a estudiar. Él se basa en cuatro parámetros, perdón. Cuatro parámetros que pueden medir la creatividad y cómo somos de creativos. El primero es la fluidez. La fluidez es la cantidad de soluciones, de ideas que podemos generar para solucionar un problema. Es decir, solo sé que soy buen creativo si ante un problema dado puedo dar muchísimas soluciones. Si me quedo en una o dos soluciones, básicamente tengo un problema bastante gordo, porque igual es una genialidad, pero es bastante probable que no lo sea. Con lo cual, la creatividad frente a la inteligencia se basa en la estadística. Hay que hacer muchas cosas para que alguna funcione. La segunda cosa importante para medir la creatividad es la flexibilidad. Es decir, no solo hay que dar realmente muchas ideas, muchas aportaciones, sino que realmente tienen que ser diferentes entre sí. Si doy 400 soluciones a un problema, pero todas son exactamente iguales o muy parecidas, pues tampoco estoy siendo creativo. Es necesario dar muchas ideas y que además sean muy diferentes entre sí. Es un parámetro fundamental a la hora de medir la creatividad. El tercer parámetro es la elaboración. Es decir, cómo elaboramos una idea, cómo realmente podemos
llegar a un nivel de detalle para expresar una idea o una solución a un problema es importante. Si me quedo en la base, si me quedo en las dos palabras primeras que pueden definirlo, es muy complicado que yo realmente esté aportando una buena solución, una solución innovadora o una solución que realmente llegue a algún sitio. La elaboración, aunque parece que no forma parte de la idea, sí que forma parte de la idea. Los matices, las sutilidades a veces es lo que realmente nos lleva a tener esa idea genial y no quedarnos en la superficie. Y finalmente la originalidad. La originalidad es algo que se da cuando, una vez más por estadística, no somos como los demás. La originalidad es la diferenciación que tenemos con otras cosas. Si yo hago lo mismo que los demás, pues no estoy siendo original, evidentemente. Si hago lo mismo que yo mismo, incluso me copio a mí mismo, pues sigo sin ser original. Es importante intentar diferenciarnos. Y eso es muy difícil, ser original es muy difícil por un motivo bastante básico. Sin ir más lejos, los que estamos aquí ahora mismo, todos tenemos más o menos la misma edad, todos tenemos más o menos un nivel socioeconómico, cultural similar, todos oímos más o menos la misma música, vemos más o menos las mismas películas, leemos más o menos los mismos libros. ¿Qué pasa? La creatividad se basa en algo que ya tenemos dentro, no sale de la nada, evidentemente. Con lo cual, si los inputs que recibimos son más o menos los mismos, con matices, evidentemente, pero más o menos los mismos, es muy probable que todos los que estamos aquí tengamos las mismas ideas y ante un problema dado tengamos más o menos las mismas soluciones. Con lo cual, podremos ser muy creativos, podemos ser tener mucha fluidez, mucha flexibilidad, pero es difícil ser original. Solo llegaremos a ser originales cuando realmente lleguemos a las capas más profundas de nuestro cerebro, cuando no me quede en lo obvio, en lo que realmente es sencillo, sino que realmente escapo muy dentro de mí y aporto ese matiz que tenemos todos diferenciador, ese matiz es el que va a dar el punto de originalidad. Vale, esto en cuanto a cómo medirlo, pero ¿cómo empieza todo? Antes de todo esto tenemos el cerebro. El cerebro, esta imagen que corre por internet, que es bastante gráfica, que no estoy de acuerdo con todo, pero bueno, muchas cosas así. El cerebro tiene dos hemisferios, vamos a empezar por mucho más atrás. Cada hemisferio tiene una función muy diferente. La parte izquierda del cerebro es la parte de la inteligencia, entre comillas, y en general, tampoco siempre, pero en general sí. Es decir, la inteligencia se produce en la parte izquierda del cerebro. La parte izquierda lo que hace es coger datos, es decir, es la parte que almacena los símbolos, que almacena las señales de tráfico, los colores, las notas musicales, las reglas gramaticales, todo lo que son normas y todo lo que después la inteligencia va a usar. La parte derecha es quien usa realmente ese conocimiento. La parte derecha es la que conduce, la que podemos conducir sin matarnos, la que hago una poesía y es muy bonita, la que cojo las notas musicales y compongo una canción. Es decir, las dos partes tienen funciones muy diferentes, pero a la vez tenemos problemas diferentes. Por un lado, claro, somos animales, o venimos de animales, con lo cual, cuando éramos muy primitivos, teníamos dos opciones, ser inteligentes o ser creativos. Si viene un león a comerme, evidentemente no soy creativo, corro. Es algo bastante claro. Es decir, la inteligencia es la que nos ha hecho poder sobrevivir desde hace millones de años. Sin embargo, llega un momento que correr no es suficiente. No quiero correr delante de un león, quiero o matarlo, o domesticarlo, o hacer algo para protegerme del león. Llega un momento que me harto. Entonces, entra la creatividad. Ahora sí, cojo un palo, cojo una piedra, cojo una cuerda, la ato a un hacha y creo una civilización. Pero esa parte es mucho más lenta. La diferencia principal entre los dos hemisferios es que la inteligencia es muy rápida. Es decir, sobrevivir es fundamental para nosotros, más que ser muy creativos. Por lo cual, la parte izquierda es más rápida que la derecha. La parte derecha, la creatividad, la que coge el palo, la cuerda y la piedrecita y hago el hacha, tarda más en reaccionar. Con lo cual, poco a poco puedo ir domesticando esa inteligencia y poco a poco puedo evolucionar. Es decir, la inteligencia me permite sobrevivir, la creatividad me permite evolucionar, pero es más lenta. Con lo cual, a día de hoy, si lo sumamos esto, no solo a la evolución, sino que el sistema educativo que tenemos nos obliga a memorizar fechas, a hacer problemas súper concretos con soluciones súper concretas y, bueno, mil cosas que todos conocemos de sobra, tenemos una merma de la creatividad. Es decir, la evolución por un lado y la educación por otro lado nos impide o no nos ayuda en cualquier caso a ser creativos. Eso también va a hacer que tengamos una serie de problemas y de traumas y de complejos que nos impiden ser creativos. Cuando no soy creativo, yo que enseño creatividad, lo primero que me dice la gente es que yo no soy creativo. A ver, mentira, sí que lo eres. Puedes tener más o menos problemas para expresarlo, pero todos somos exactamente iguales, todos tenemos el mismo cerebro y todos tenemos la misma base. Me enrollo mucho. Un ejemplo muy rápido. Cuando yo estaba estudiando en industrial, de hecho ya en Madrid fue esto,
diseño industrial, como que hizo, surgió una cosa que no esperaba. Es decir, volviendo a lo anterior, para hacer este proceso creativo tenemos muchas técnicas, brainstorming, el método 365, bueno, hay 1000 métodos que se pueden estudiar y se pueden aplicar y funcionan para ser creativo. Pero hay una cosa más que también me gusta a nivel creativo, que también me gusta mucho usarla cuando es posible, que es este ejemplo. Yo estaba estudiando y yo soy de un pueblo pequeño, de Ciudad Real, y tenemos una iglesia, como todos los pueblos pequeños, que tiene una torre y que tiene una cigüeña, como todos los pueblos pequeños. Y un día se cayó. El nido, claro, cuando está en la torre no lo sabes, pero cuando cae al suelo es una cosa pues tan alta como esta habitación y que pesa 200 o 300 kilos. Entonces, cuando cayó desde la torre, hizo un agujero pues considerable. Es algo que impactó mucho. En un sitio donde no pasa nada, que caiga un nido y haga un agujero, realmente impacta. Entonces, me pilló estudiando diseño industrial, con lo cual me planteé un problema. Bueno, ¿qué pasará con la cigüeña ahora? ¿Tiene una preocupación? Y entonces diseñé una base artificial para mi cigüeña, una base modular, que con eso gané una medalla IFAD aquí en Barcelona, con lo cual pues, estoy muy orgulloso. Pero lo que quería llegar es a que el proceso creativo que me llevó a hacer este nido de cigüeña no fue el brainstorming, no fue el método Walsfeld, no fue otros métodos que tengo muy estudiados y muy vistos, no fue de Torrance que me ayudó, fue la serendipia. La serendipia es un concepto creativo impresionante, imprescindible, que es la casualidad. Cómo a partir de que yo soy súper inteligente, soy súper creativo, tengo métodos buenísimos que funcionan, tengo métodos de trabajo espectaculares, pero de repente lo que me llega, digamos, la inspiración, que es una palabra que no me gusta, pero bueno, cuando me llega la idea genial, viene por casualidad, porque sí, por algo que no espero. Y esto es la serendipia. La serendipia, sin formar parte del proceso creativo, porque paradójicamente la serendipia no se puede buscar, yo no puedo buscar ser serendípico, es que es imposible, es lo que más me ayuda a veces, con lo cual todas las cosas que podemos llegar a hacer a veces fallan y la serendipia nos ayuda mucho, que tal vez. Vale, entonces tenemos métodos creativos, repito, que funcionan y funcionan por diferentes métodos. ¿Por qué funciona un método creativo? ¿Cómo funciona? Funciona porque dejamos suelta la parte derecha del cerebro. La parte izquierda, repito, es muy rápida, es muy básica, es la inteligencia, es el instinto. Entonces, cuando quiero ser creativo, la inteligencia tiende a impedírmelo. ¿Cómo elimino esta velocidad de la inteligencia? Tengo varios métodos, unos muy invasivos, como por ejemplo las drogas, que son muy malas, son muy drogas. Pero realmente lo que pasa con las drogas es que te paran la inteligencia, eres menos inteligente. Al ser menos inteligente, si tienes medio cerebro paralizado, el otro medio como que emerge. Entonces tienes ideas buenísimas y todo es guay, y claro, no sirve porque sin inteligencia no funcionamos. Las dos partes son muy necesarias. Pero es un método invasivo pero que funciona. Un método menos invasivo y que también funciona puede ser técnicas de relajación, meditación, zen, yoga. Todas estas terapias alternativas también funcionan para ser creativo porque se basan en lo mismo. Sin ser un método invasivo, lo que hacen es parar la parte de la inteligencia, parar la parte izquierda, ralentizan la parte izquierda del cerebro. Con lo cual la parte derecha pues, puede emerger una vez más y puede una vez más ayudarnos a ser creativos. Y el tercer método creativo es sencillamente técnicas puras y duras, como el método de brainstorming y 1000 métodos más que ahora no entramos en detalle. Pero estos métodos creativos, cualquiera de los tres, tiene una componente más, que es el tiempo. El tiempo es algo que no tenemos muy claro a veces y no nos gusta usar cuando somos creativos, queremos tener la idea genial ya, y eso es imposible. Una variable fundamental, imprescindible a la hora de crear algo, es el tiempo. El tiempo porque es como cuando removemos el mar en busca de conchas. Vale, se mueve el mar y hay conchas muy bonitas debajo, pero la arena también sube. Hay que dejar reposar esa arena para poder llegar a encontrar las conchas más bonitas. Esto es lo mismo. Si removemos el cerebro con cualquier técnica para poder tener la idea genial, tendremos la idea genial ahí entre las técnicas, pero entre los resultados. Pero no puede ver claramente cuál es la primera. Tendría que dejar reposar, hará falta dejar un poco de tiempo para que todo vuelva a su sitio y pueda vislumbrar cuál es realmente la buena. Y esto surge muchas veces, es decir, cuando hemos ido 1000 veces, yo es que iba en el tren y tuve la idea buenísima. Yo la tuve en un bar y la apunté en una servilleta. Es cierto que se puede tener la idea súper genial que me hace millonario del bar y la apunté en una servilleta. Pero lo que no es cierto es que me ha venido una varita, un ángel con una varita mágica y me ha tocado la cabeza. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que probablemente, consciente o inconscientemente, he hecho una técnica creativa, sea cual sea, he dejado reposar en el café con la servilleta y entonces, consciente o inconscientemente, una vez más, retomo la idea.
Ese proceso es fundamental a la hora de tener esa superidea. Vale, 3 características que tiene la creatividad y que son también fundamentales entenderlas para poder llegar a ser un poco más creativos. Por un lado, la creatividad es una habilidad, es algo que todos tenemos. No vale decir yo no soy creativo porque no es cierto. La habilidad intrínseca de ser creativo está en el cerebro y no podemos no tenerla, es imposible. Con lo cual tenemos que creernos que realmente podemos llegar a ser creativos. Por otro lado, es una actitud, importantísimo. Tengo que querer ser creativo. Si yo no quiero serlo, pues no podré serlo. Y no vas a decir, yo es que quiero serlo. No, es una actitud vital, es un día a día, es cada segundo del día yo tengo que querer ser creativo y tengo que demostrarlo, o a mí mismo, no al mundo quizá, pero sí, tengo que estar constantemente alerta para intentar ser lo más creativo posible. Y por último es un proceso, es algo que se aprende, es algo que realmente funciona. Se puede aprender a ser creativo, evidentemente, se puede desarrollar. Si yo quiero ir a ligar más que todos vosotros, pues iré al gimnasio 4 horas al día y tendré un cuerpazo y ligaré más que todos, y seré muy feliz. Si yo quiero ser creativo es lo mismo, tengo que practicar, tengo que aprender métodos, hay metodologías, hay formas, hay entrenamiento para ser más creativo. No vale decir, es que quiero ser creativo y no hacer nada. Es fundamental que entender que es un proceso y que se puede aprender. Vale, seguimos en Madrid, es un corazón, no sé muy bien. Seguimos en Madrid y yo había ganado el premio, pero de repente surgió de nuevo la serendipia. Mi vida ha funcionado muy bien, no sé si para bien o para mal, he estado muchos tumbos, pero ha funcionado. Estando en Madrid estudiando, de repente surgió una cosa nueva, que era un nombre muy extraño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que se llama realidad virtual. Claro, ahora eso es normal, pero yo hablo de los 90, estamos en los 90 ahora. No había internet, no había móviles, no había. Y de repente surgió una cosa que se llama realidad virtual. ¡Guau! ¿Eso qué es? Total, me apunto a un curso. Y ahí con una serie de gente interesantísima que empezamos, fuimos pioneros, de hecho, en todo aquello que fue una pseudomovida madrileña del diseño o de la interactividad o del arte interactivo. En época no tenía un nombre, arte electrónico, era como muy novedoso todo. Y fundó un grupo, un colectivo que era Dijo el Monje, éramos los espíritus del corazón facetado, eso es un corazón facetado, aunque no lo veáis. Y bueno, hicimos muchísimas cosas en aquella época, muchos interactivos, usábamos Photoshop versión 2, bueno, y cosas así. Y realmente, bueno, directo, no existía ni flash en aquella época. Y bueno, hacíamos interactivos y estereoscópicos, es decir, hacíamos dos cosas, juntábamos dos cosas que a día de hoy son muy normales, la estereoscopía, el 3D, pero en los años 90 era una aventura, es decir, nos tenías que ver comprando filtros polarizados en tiendas que no había chinos tampoco, era como buscar por todas partes, montando unos tinglados increíblemente caseros, pero funcionaba. De lo que ha hecho Cameron ahora con muchos millones, nosotros lo hacíamos con 1000 pesetas de la época. Y fue interesante porque aprendimos muchísimo sobre creatividad, aprendimos mucho sobre que las cosas cuando uno quiere funcionan, cuando la actitud, la habilidad y el proceso se juntan, las cosas funcionan. Me vengo para Barcelona y conozco a otra gente, otro tipo de gente. Me empiezo a meter en el mundo de la ingeniería, y siempre he estado más de artística, diseñadores, pero de repente empiezo a moverme hacia otros mundos. Hacia el mundo más de la ingeniería, que no soy ingeniero ni mucho menos, pero conozco ingenieros, por algún motivo, pues me hice hablar de gente muy, muy lista, muy inteligente, y de verdad son los inteligentes. Y bueno, hicimos este proyecto Singamia, que era una especie de jardín virtual para Internet, cuando Internet estaba empezando también hace unos años. Y bueno, funcionó también. De hecho, ganamos un premio de videojuegos en la Futura, lo cual también nos animó a hacer más cosas. Es decir, cómo realmente cuando uno, repito, tiene las 3 estrellas alineadas, la de la habilidad, de la actitud y la del proceso, pues realmente funciona. Os animo mucho porque en ese sentido funciona cuando conseguís alinear las 3 cosas. Otro proyecto más, que tampoco entro en detalle. Aquí me junto con una pintora y nos vamos al bosque de la Falleda a hacer fotos. Y surge una acción colectiva, que también está en varios sitios. Bueno, yo hice la parte más virtual, más un paseo por el bosque mágico, bueno, se hace de noche, una serie de historias. Y ella pintaba sobre seda, hacía fotografía sobre seda y luego pintaba. Bueno, trabajos interesantes a la hora de mezclar cosas y mezclar perfiles, porque ese es otro tema que quería hablar después. Cuando ya me meto mucho más en la universidad, voy un poco rápido ahora, me proponen enseñar creatividad. Vale, yo lo he usado a nivel personal, de mis maneras, pero enseñar creatividad es otro mundo. Y entonces volvía a Torras. Torras ha aparecido varias veces en mi vida y aquí volví de nuevo. Con lo cual, a partir de sus teorías, de sus técnicas, sus test, sus historias, creé estas clases de creatividad
si está el pobre revolviéndose en su tumba cuando me ve porque las manejo como quiero, finalmente soy bastante poco ortodoxo en sus reglas, pero funciona. Funciona hasta el punto que cuando llego a primer curso de ingeniería y llegan la gente con 18 años que jamás ha dibujado, que jamás se ha planteado algo que no sea puramente tecnológico, que de hecho viene, es que yo soy ingeniero, ¿para qué quiero creatividad? Llegan con una actitud muy negativa, que es algo terrible, y les doy esta plantilla y les digo, bueno, pues ahora me vas a dibujar lo que se os ocurra, pero llenando, es decir, respetando las reglas de Torres, es decir, los círculos no se pueden mover, los círculos tienen que tener cada uno una entidad propia, tienen que tener un significado, hay que respetar la forma, el tamaño, algo muy difícil. Y entonces me encuentro que 2-3 semanas, 4 máximo, gente que digo, sin preparación artística, que jamás han tocado un Illustrator o un Photoshop y nada, y hacen cosas como esta. Bueno, no sé muy bien, pero es impresionante realmente, en serio. Para gente de 18 años que, con estas características, son cosas impresionantes. Es decir, no me considero un profesor de creatividad porque eso no se puede hacer, pero sí que intento remover a la gente por dentro, intento que realmente puedan reconocer esa habilidad que tienen e intento que cambien de actitud e intento hacer un proceso que no se enseña a ser creativo, pero como mínimo se intenta que lleguen un poco más allá. Vale, cuando esto empieza a funcionar, me encuentro con el doctor Óscar García, en aquella época el doctor Óscar García, ahora que amigo Óscar, que me propone, dentro de la Universidad de La Salle, que es donde trabajamos, montar un laboratorio de creatividad, por así decirlo. Hay un máster de creatividad, un máster de multimedia, pero al estilo clásico, clase magistral, examen, el trabajo que te corrijo, etcétera, etcétera, y me propone hacer un gran cambio. Voy corriendo. Entonces, montamos la Mediadom, que es un espacio, bueno, similar a este si queréis, un espacio muy, muy bonito, donde juntamos gente de diferentes perfiles, o sea, ya no son solo ingenieros, juntamos ingenieros, pero artistas, arquitectos, psicólogos, periodistas, para crear proyectos multimedia, centrándonos en la gamificación y en el serious game, que son dos conceptos que dan para otra charla también, con lo cual no entraremos en detalle. Pero básicamente, cuando nos juntamos él, su parte izquierda, un hemisferio izquierdo puro, o casi puro, y yo, un hemisferio derecho casi puro, de hecho el logotipo simbolizaba esto, las dos hemisferios cerebrales, su parte ingenieril y parte más artística, surgieron cosas interesantísimas y proyectos interesantísimos, como, bueno, empresas que nos vienen de psicología, bueno, con problemas de obesidad infantil, con problemas, hacemos health, hacemos aplicaciones para museos, donde realmente esa creatividad y esa técnica ingenieril se aplican de manera muy creativa para cambiar el mundo, que es donde empezamos a ver ya el tema de la creatividad como arma de destrucción masiva. Queremos cambiar el mundo, queremos destruir el mundo tal cual lo conocemos. Otro proyecto, también interesante, bueno, no hay tiempo. Vale, cuando estamos también aquí metidos, nos piden, por ejemplo, cambiar cosas. Es decir, este es un máster, unas clases que se hicieron para enseñar a emprendedores a montar una empresa, algo muy serio, algo muy respetable, algo que siempre se ha hecho de manera muy, muy pautada. Y dijeron, no, vamos a cambiarlo, queremos gamificar esto, queremos convertirlo en un juego. Y entonces este evento era un evento de día y medio, 80 personas, encerrados en un espacio como este, imaginabas, día y medio. Y lo que quisimos fue crear un juego de rol. Hicimos un juego de rol donde había personajes, donde había clanes, donde había un banquero. De hecho, aquí estoy yo fabricando monedas como loco. Lo de fabricar monedas es muy fácil, no es el gobierno que se enrolla porque es muy rápido realmente. Y realmente hicimos un evento donde podíamos cambiar el mundo, cambiamos las maneras de crear una empresa, cambiamos el modo de enseñar cómo crear una empresa. De hecho, nos gusta mucho revolucionar el mundo de la metodología de los estudiantes porque realmente aprenden. Hemos eliminado exámenes, hemos eliminado todo tipo de metodologías tradicionales porque no funcionan. Con la gente de ahora no funcionan y me estoy pasando. Pero funcionan. Cuando realmente aplicas un método creativo a cualquier cosa, es lo que yo quiero llegar, funciona. Acabo. ¿Cómo destruir el mundo? Básicamente con la creatividad. Cuando lo que primero enseño a mis alumnos es que realmente con su edad, con su perfil, con sus recursos, no pueden combatir con Nintendo, no pueden combatir con Sony, no pueden. Es decir, un videojuego hecho por estudiantes nunca puede competir técnicamente o artísticamente con una gran compañía, es imposible. Lo que sí pueden es combatirlo a nivel creativo. Es decir, la creatividad de cualquier estudiante, de cualquiera de vosotros, de cualquier persona del mundo, es la misma o mayor que la de cualquier compañía grande. Y es lo que primero quiero inculcarles. Es decir, la creatividad sí puede haceros triunfar. Podemos cambiar el mundo. Cuando queremos cambiar la sociedad, y hemos visto 1000 ejemplos en los últimos meses, desde Tiananmen hasta la revolución
árabe, etcétera, etcétera, con Twitter. Es decir, podemos a nivel creativo, poder más que un gobierno tiene sus pautas ya súper cuadriculadas de funcionamiento, podemos llegar y cambiar todo eso. Realmente es posible y se ha demostrado que con la creatividad podemos realizar un cambio social. O Napster, cuando revolucionó el tema de distribución. Es decir, cualquier concepto, cualquier cosa es susceptible de poder ser cambiada y a partir de la creatividad. Un ejemplo que me gusta mucho es esta, no sé si se ve, parece una coña, pero no lo es. Es una ONG que se llama Dreaming the Same, me parece. Lo que hacen es trabajar con estudios sociales, con homeless, diciendo que, bueno, que sus sueños son los nuestros, no es gente diferente a la nuestra. Pero no lo hacen dando pena, no lo hacen sacando fotos revolviendo en la basura, ni mucho menos, sino que lo hacen a partir de crear situaciones, carteles, situaciones donde demuestran que los pobres, los hombres, son igual que nosotros, no tenemos ninguna diferencia, somos seres humanos al mismo nivel. Por lo cual, es una forma creativa de dar un mensaje que estamos acostumbrados a ver de otra manera. Ejemplos, son ejemplos de cómo destruir el mundo. Y la última, aquí acabo. Esta sois vosotros, este soy yo, el de al fondo. Y esa es la actitud que normalmente tenemos ante la creatividad. Y esto viene de una frase de Torrance también. Acabamos con Torrance. Torrance decía que el primer problema que tenemos, el problema más grande a la hora de no ser creativos, es el miedo. Y el miedo lo tenemos porque cuando somos originales, cuando somos innovadores, nos quedamos solos. Si tengo una idea común con todos vosotros, pues tengo algo de qué hablar, tengo algo de discutir, tengo algo en común. Cuando tengo una idea nueva, novedosa, estoy solo. Me quedo solo y la soledad da miedo. El aislamiento da miedo. Es decir, la principal palabra que deberíamos desterrar de nuestro vocabulario cuando quiero ser creativo es miedo. Y ese es el gatito. Es decir, esa es la situación de innovación cuando queremos ser originales. Entonces, mi consejo del día, y que acabo, es no tengáis miedo. Muchas gracias.